Voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y con esto voy a cerrar la primera parte de cuál es la intención de toda esta serie que inauguré y titulé La senda de los sabios. Y es muy importante esto que estuvimos haciendo en estas semanas porque es justamente la base que Pablo pone inspiración para luego hablarnos o llamarnos al andar cristiano. Así que en la próxima semana vamos a empezar a desglosar cómo debe ser el andar cristiano. Pero necesitábamos poner la base teológica, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. En el capítulo 1, verso 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa frase, que muchas veces se pasa de largo y no se contextualiza en lo que tiene que ver con la bendición, la elección y la predestinación, ese versículo es tan importante. Me refiero al verso 6, dice esto habla de propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Y quiero que nos concentremos en eso que dice este gran hombre. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso es lo que dice, o lo que nos pide que hagamos el apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 5, verso 15. Ahora, estuvimos hablando de cuáles son las bases de ese andar, y hemos indicado, para pasar revista, versículo 3, que es debido al hecho de haber sido bendecidos por el Señor, por Dios. La segunda cosa es el hecho de haber sido escogidos por Dios. Hemos estado explorando las 2 últimas semanas que otra de las razones de ese andar es el hecho de haber sido predestinados por Dios, versículo 5. Y hoy vamos a observar que otra de las razones o las bases es el hecho de haber sido salvos, de haber sido salvados. Y tenemos que entender el concepto salvación en el contexto que lo plantea el apóstol San Pablo. O sea que, en resumidas cuentas, Pablo nos habla de un Dios bendito que nos bendijo con beneficios espirituales. Hemos observado que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, una cosa realmente impresionante. Esa declaración da mucho para pensar y para reflexionar en ese asunto. Y nos dice que el propósito de habernos escogido fue hacernos, dice allí, santos y sin mancha, cosa que nosotros no éramos. Ya lo dije esto en otras ocasiones, ¿no es cierto? Que no somos escogidos porque somos santos sin mancha, sino para hacernos santos y sin mancha, porque en el capítulo 2, fíjense al final del verso 3, este hombre nos está diciendo que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira y ojo, dice igual que los demás. Así que cuando dice igual que los demás, quiere decir que no nos escogió Dios porque éramos distintos,
o éramos una casta de personas que valíamos la pena. No, éramos hijos de ira, igual que los demás. Y cuando dice allí, por ejemplo, por naturaleza, está haciendo referencia a la virtud, la calidad o la propiedad del carácter de ese hombre. A eso se refiere cuando habla de la naturaleza del hombre. Así que por natura nosotros éramos hijos de ira, igual que toda la gente. Cuando mires a tu semejante, acuérdate de eso. Él está condenado, pero tú también estabas condenado. Por causa del pecado. Y también agrega el apóstol Pablo que nos predestinó con el fin de adoptarnos hijos suyos, justamente porque éramos hijos de ira igual que los demás. Así que Dios tuvo que divorciarnos de esa ira y entonces adoptarnos hijos suyos. Macanudo. Hasta este punto lo que hemos estado observando es que o da la impresión a primera vista que el apóstol Pablo está poniendo toda su atención o todo el propósito, el fin de los planes de Dios en nosotros. Es decir, que nosotros somos el centro, a fin de cuentas, de todo el proyecto divino, todo el plan del Señor, que toda obra que Dios planteó estuvo centrada en el ser humano, en nosotros, las criaturas que, otra vez, como indiqué ya en el capítulo 2, verso 3, no yo, sino el apóstol Pablo, éramos hijos de ira igual que los demás. Sin embargo, y acá es donde tenemos que parar y reflexionar bien, porque ahí es donde a veces nos equivocamos en la interpretación. El propósito supremo de Dios es para que nosotros lleguemos a ser criaturas hechas santas y sin mancha y adoptados como hijos de Dios para, versículo 6, y acá es donde está todo el meollo del asunto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el propósito fundamental, hermano querido, de por qué Dios llevó a cabo su plan. No eras tú, era Él. Y para que tú y yo lleguemos al punto de alabar la gloria de su gracia, habiendo sido rescatados. Esto que estoy diciendo, o que está diciendo el apóstol Pablo, yo lo considero de vital importancia, especialmente en el contexto social en el que vivimos dentro de la iglesia contemporánea y el mundo en general. Porque a fin de cuentas nosotros hemos sido adoctrinados, especialmente en las últimas décadas, a buscar a Dios para obtener algún tipo de beneficio personal. Lo que nos mueve a la oración usualmente es buscar a Dios para sacar algo de Dios. No estamos acostumbrados a buscar a Dios solamente o exclusivamente para alabarlo. La alabanza es parte de nuestro culto, de nuestra adoración, pero el propósito de las personas hoy han sido enseñadas es que debes ir a Dios para sacar algo de Dios. Dios, yo lo presento muchas veces como el almacenero que levanta la persiana y ahí hacemos cola para entonces venir y sacar algo de adentro del mostrador. Y Dios es ese almacenero, el gallego decíamos, que está parado detrás del mostrador y entonces cuando pedimos la mercancía, Dios extiende la mano de una manera graciosa y nos entrega el producto que nosotros deseamos. Y ojo con esto, porque si bien es cierto que la Escritura nos invita a que nosotros vengamos a Dios para pedirle, sin embargo, ese no es el objetivo único. La Biblia nos llama a alabar a ese Dios, a exaltar al Dios de quien provienen las cosas y que nosotros exaltemos la gloria, la magnificencia de ese Dios. Hermanos, estamos más adiestrados a alabar a Dios para recibir algo que alabar a Dios por haber recibido algo. Y esa es la verdad. Lo que pasa es que a veces nos escondemos detrás de argumentos que esconden la realidad.
Pero nos hemos acostumbrado en la actualidad, y es más común acercarse a Dios para pedir y para darle gracias por lo que recibimos de lo que pedimos, en lugar de darle gracias por lo que Dios ya nos ha hecho. Y por eso este hombre se ha puesto a escribir y a decirnos, a mostrarnos las bendiciones espirituales que ya tenemos, que debemos contar. Y dar gracias a Dios por eso. A ver, ¿cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios en oración por todo lo que ya tenemos? Primero le hacemos la petición y luego le damos gracias cuando Dios respondió a alguna petición específica. Y repito, no me malentiendan, no estoy diciendo que no se haga, pero eso no es el enfoque de la vida cristiana. Darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿para qué nosotros alabamos a Dios? Y es para justamente reconocer que todo lo que somos y todo lo que recibimos vino de Él. No porque está obligado, tenemos que coaccionar a Dios, sino simplemente porque Dios es bueno, porque Dios así lo quiso. Así que una razón fundamental del por qué hemos sido santos y sin mancha, hermano querido, es para alabar a ese Dios. ¿Por qué vino usted a la iglesia hoy? ¿Qué está haciendo acá? Cuando le hacemos la pregunta a la gente dice, bueno, para venir a aprender de la palabra de Dios. Bien, ok, pero ¿y qué es lo que viene a aprender de la palabra de Dios? Está bien que vengamos a alabar a través de los cantos y a escuchar lo que nos dice la Escritura, pero el propósito de estudiar las Escrituras es justamente para comprender mejor, con mejor orientación, cómo tenemos que aproximarnos a ese Dios para alabarlo de una manera más perfecta, más correcta. Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos una percepción bastante infantil, espiritualmente hablando, de las cosas de Dios. Pero a medida que vamos creciendo a través de la inspiración, vamos entendiendo mejor a Dios y entonces tenemos una actitud diferente cuando nos aproximamos a Él para alabarlo. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes hacen un poquito de memoria, escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 12, decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. De hacer las cosas con entendimiento. A ver, nosotros, hoy yo digo, ¿no? Con el fenómeno que vemos en la iglesia, ¿la gente entiende lo que está haciendo? Cuando se ponen hay bailes de corridos y una serie de cosas raras arriba de los ¿a dónde fuimos a parar? La verdad es un desastre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué manera de alabar es esa? Infantil, vulgar, de una manera secular, pagana. Eso no es lo que nos enseña la Biblia de Dios y cómo debemos aproximarnos a Él. Eso no es andar en santidad y sin mancha. Es todo lo contrario. Estamos imitando la corrupción del mundo, hemos cristianizado esas cosas y las hemos metido adentro de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos va equipando la palabra de Dios de una manera más apropiada para poder acercarnos a alabar en una forma de vida y aceptable a Dios, no a nosotros, cuando se trata de alabarlo. Lo que me llama la atención es que Juan acá no está hablando de una alabanza de tipo general. Hoy se habla, alabemos a Dios, la gente dice amén y entonces alaba. Sino que Pablo se concentra, no sé si se dio cuenta, en algo específico en ese versículo 6. Dice, la gloria de su gracia. No dice, alabemos la gloria de Dios, que no está mal. Pero Pablo no está hablando de eso ahora. Pablo está hablando de la gloria de su gracia. Así que nos habla de una persona que se sienta y comienza a reflexionar en aspectos específicos de la naturaleza de Dios. Vuelvo a lo mismo, hoy alabamos a Dios de una forma general, porque Dios debe ser alabado. Le pregunta a la gente, ¿por qué? Y bueno, porque es Dios. Salimos con esas respuestas infantiles, es decir, de la persona que recién se convirtió y entonces le damos el 2 más 2, tomando el ejemplo de la matemática, lo simple.
Pero ya después nos damos cuenta que falta contenido. Pablo acá está hablando de una persona que conoce las cualidades o virtudes específicas de Dios. Y es por eso que no está hablando alabemos la gloria de Dios, sino la gloria de su gracia, que es a donde va a apuntar ahora en el capítulo 2 de esta carta. La alabanza es el ejercicio nuestro y se trata del acto de elogiar a Dios, de elevar a Dios, de reconocer a Dios por lo que Él es. Cuando hablamos de la gloria, se refiere a la belleza intrínseca de la naturaleza divina, es decir, su ser. Dios es un Dios de gloria y se enfoca más en el carácter, no el aspecto externo, porque acuérdense que Jesús nos dijo que Dios es espíritu, no tiene forma, no podemos compararlo con cosas. Así que debemos exaltar la gloria de acuerdo a su esencia, a su carácter divino. La gracia se trata de ese favor que ejercitó Dios hacia criaturas que no merecen absolutamente nada de Él y que es de alguna manera receptora de todos sus beneficios. A ver, acá este hombre hablaba de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo en el versículo 3. Yo no merezco nada de eso. Y sin embargo, Dios extendió su mano y nos dio todas estas cosas. En otras palabras, acá estamos hablando de la bondad de Dios hacia seres que no lo merecen. ¿Cree usted que Dios es bueno? ¿Es bueno Dios con usted, con su vida? El objetivo final, entonces, de Dios es que criaturas, ante todo, sean equipadas de una manera debida para apreciar y para elogiar la gracia de Dios. Y la razón es porque el hombre natural, un hijo de ira, no puede tener ningún tipo de apreciación a la gracia de Dios. Todo lo contrario. Lo que ese hombre hace es despreciar esa gracia, o ignorarla, o detestarla, y se la pasa todo el tiempo desafiando la soberanía y la voluntad de ese Dios. Por eso es un hombre, o se trata de un hombre condenado. A eso se le llama pecado. Pero en cambio el hombre que ha sido hecho santo y sin mancha y que ha pasado a ser un hijo de Dios, acepto en el amado, en quien por cierto tenemos redención, nos dice ahí en el versículo 7, porque es a través de Jesucristo que se hace toda esta obra, ese hombre está en condiciones de tener una apreciación adecuada de su gracia y exaltarla, elogiarla, elevarla a grado sumo. O sea que para poder ser capaces de elogiar la gracia de Dios, debemos experimentarla. Si nosotros no experimentamos la gracia de Dios, difícilmente que podamos tener una apreciación de ella en una forma correcta y alabar la gloria de esa gracia. Justamente cuando el hombre no tiene la experiencia de la gracia de Dios, que entonces no lo alaba, no tiene ningún interés, no muestra respeto, no muestra temor de Dios y vive una vida completamente sumida en pecado. Pablo tiene un interés particular en la gracia. Tal es así que ustedes miran en el capítulo 1, verso 2, y arranca la carta deseando la gracia y la paz de Dios, y tomé nota que dice de Dios y del Señor Jesucristo. En un sentido acá, teológicamente hablando, vindica la divinidad de Cristo. No dice solamente de Dios el Padre, sino de Cristo. Así que comienza la carta con este deseo y termina después en el final, en el capítulo 6, verso 24, la carta con el mismo concepto de la gracia. Dice, la gracia sea, ojo, ¿no? Dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. No todos. Es cierto que se habla de gracia común, es decir, los beneficios de Dios sobre toda la humanidad, pero en este caso Pablo está hablando de la gracia específica. Está hablando de los creyentes y está indicando entonces a todos los que aman a nuestro Señor, no todo el mundo ama al Señor, y luego enfatiza esta frase adverbial que es muy interesante, dice, con amor inalterable. Eso de que hoy lo amo al Señor y mañana no funciona. Dice, un amor constante, inalterable, la perseverancia
del creyente. Ahora, Pablo describe 3 aspectos en esos versículos acerca de la gracia de Dios. En primer lugar, nos habla de la abundancia. Capítulo 1, mire verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas. En el capítulo 2, versículo 7, dice este hombre, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Este hombre está hablando allí o enfatizando la abundancia de la gracia de Dios. Riquezas, la palabra es plutos, la inmensidad, la magnitud, el volumen de esa gracia de Dios. Segundo, el ejercicio de esa gracia, es decir, la actividad, la gracia activa de Dios. Dice que tenemos, ahí en el verso 7, redención por esa gracia, y noten que dice en su sangre, está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, que nos libró de la culpa, y luego el beneficio de la redención, que es, tenemos perdón, librados de la condenación. Así que la gracia activa de Dios nos trae redención y el perdón de los pecados. Y número 3, la benignidad de esa gracia. Ahí en el capítulo, otra vez, miren sus Biblias, porque no está acá, está ahí en las Escrituras. En el capítulo 2, verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Unas palabras, son tremendas esas palabras del apóstol San Pablo. La benignidad, la integridad de Dios. ¿Por qué nos redimió el Señor? A ver, ¿por qué el Señor decidió redimir nuestras vidas? ¿Por ser buena gente? No. A mí, éramos o somos todavía los que no conocen a Cristo, hijos de ira, igual que los demás. Repito, no éramos mejor que los otros. A lo menos en la idea de Pablo no entra eso. Algunos hoy piensan que hay algo bueno todavía en el hombre. Hay ciertas escuelas teológicas que sostienen caprichosamente que existe cierto vestigio en la naturaleza humana, que cuando vamos con el Evangelio responden favorablemente a eso. Pero bueno, macanudo, uno quiere pensar eso. El mundo secular piensa que, en fin, el hombre tiene una voluntad activa que puede escoger entre lo bueno y lo malo. Pero miremos lo que dice Pablo, no lo que piensa la opinión pública o algunas escuelas teológicas. Este hombre lo que está diciendo, éramos todos iguales, hijos de ira, sin ningún tipo de excepción. No había nada positivo o nada bueno o rescatable en el hombre natural. Está totalmente raído por el pecado. El Señor nos redimió por ser sencillamente un Dios infinitamente rico en bondad. No hay otra razón. Todo descansa en Dios, rico en gracia. Y es por eso que tú hoy puedes acercarte y alabar a ese Dios sin temor. Por eso es que dicha gracia tiene que ser reconocida en toda su gloria y debe ser alabada como tal, mi querido hermano. O sea que Pablo se enfoca en 3 aspectos de la gracia. Por un lado, la dimensión es rica. Por otro lado, el ejercicio de esa gracia. Es una gracia activa, nos habla de redención y perdón, ahí en el capítulo 1, verso 7. Y luego, por supuesto, capítulo 2, verso 7 nos habla de su naturaleza o de su cualidad. Es una gracia de pura bondad, manifiesta la bondad trascendente de Dios. ¿De qué manera se manifestó la gracia de Dios? Y acá vamos a mirar 3 cosas. Y acá quiero que me preste mucha atención en esto. En primer lugar, Dios nos manifestó esa gracia otorgándonos vida espiritual. Sígame con eso, otorgándonos vida espiritual. Si otorgó vida espiritual es porque antes no la teníamos. No se puede otorgar lo que ya tenemos.
capítulo 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ojo con ese paréntesis, esa frase parentética que la va a repetir y la va a ampliar en el verso 8, que ya la vamos a mirar técnicamente, dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios nos otorgó vida espiritual? Bueno, porque antes de ser redimidos, nos dice en el capítulo 2, verso 1, explico a Pablo, no estoy interpretando sino explicando lo que dice Pablo ahí, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero noten que usa la palabra muertos, y luego la vuelve a repetir en el versículo 5, en la primera parte, cuando dice estábamos muertos. Así que tomen nota de eso. 2 veces el apóstol Pablo usa esta figura muy ilustrativa de la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. El concepto de delito que utiliza en el capítulo 2, verso 1, hace referencia a la vida que comete transgresiones en una forma continua o permanente a lo establecido por la ley divina. Nos pasamos todo el tiempo quebrando la voluntad de Dios, la ley de Dios manifestada a través de su revelación o su palabra, y que demanda el castigo con una gran pena. Y esto, aunque algunas personas se escandalizan de que Dios tenga que castigar, sin embargo nosotros hemos creado organismos forenses que se encargan justamente de castigar el delito en la sociedad. Y consideramos que si no se hace o no se ejecuta la sentencia o se castiga el delito, bueno, algo está pasando con la fuerza judicial. Así que en nuestra psique se está metido el concepto de que el mal del delito debe ser castigado de alguna manera que corresponda a ese delito cometido. El pecado, la otra cosa es ese concepto de pecado que aparece en la segunda parte de esa declaración. Se refiere a la vida moralmente distorsionada por parte de la criatura y que nos lleva a delinquir contra la ley divina. El pecado es el principio o la fuente generadora de todos nuestros pecados. Nosotros tenemos una naturaleza que está afectada por el pecado, y lo pongo en singular, y que nos lleva entonces a cometer pecados, y ahora uso la palabra plural. Nosotros pecamos porque el pecado está en nosotros. El pecado es el originador de todos nuestros pecados, sean chicos o sean grandes, desde la perspectiva del hombre. Así que tenemos el concepto de delito, el concepto de pecado, y versos 2 y 3 tenemos la actividad delictiva de la criatura, del hombre. Dice, anduvimos en otro tiempo. Esa palabra ya la vamos a mirar más adelante, en las semanas que vienen. La palabra es peripateo y hace referencia a toda nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir. Todo eso, la palabra esa define o sintetiza todo lo que el hombre es como máquina biológica y espiritual. Nos dice este hombre que anduvimos. El hombre, noten allí, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y note la importancia de los verbos que aplica el apóstol San Pablo acá. Nos dice verso 2, siguiendo, verso 3, viviendo, y verso 3 en la tercera parte, haciendo. Son verbos dinámicos que explican la condición del andar de ese hombre. Siguiendo, la palabra siguiendo acá es katá, que quiere decir de acuerdo a ciertas cosas, por eso se traduce allí siguiendo, o en acuerdo a, sería si traducimos literalmente esa expresión en el original. Siguiendo o en acuerdo a qué? Se está refiriendo a la corriente del mundo, que es la idiosincrasia del hombre en sociedad. No el hombre de hoy específicamente, sino el hombre después de la caída. Es como el hombre manejó las cosas espirituales y existenciales desde el momento que cayó de la presencia del Señor por causa del pecado.
Es decir, se habla de este mundo, esta etapa, esta dispensación, el mundo caído. En el capítulo 2, verso 12, nos dice este hombre: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está el hombre? Repito, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. A mí las descripciones que hace Pablo son brutales. La forma en que describe al hombre lo deja a uno pero en desesperación total. No hay ningún hilo de esperanza en la naturaleza humana que el hombre por sí mismo pueda salir de este atolladero existencial en el que se encuentra. Viviendo, ahí que tiene que ver en el versículo 3, estamos ahora, del capítulo 12, estamos hablando del comportamiento. La palabra anastrofe está refiriendo, el concepto primariamente quiere decir dando o caminando a espaldas de. En este caso se está haciendo referencia al hombre que camina dando la espalda a Dios. Pablo lo que está indicando es que no hay ningún indicio en la naturaleza humana en que el hombre, por su propia decisión, de repente decide de cambiar de dar la espalda a Dios a darle el rostro. No, la naturaleza humana es una naturaleza que está en dirección contraria a Dios. Y esto es consecuente con la teología de Pablo en Romanos, cuando dice en el capítulo 3, no hay que busque a Dios, no hay ni siquiera una sola persona, todos se desviaron a una. Así que no hay justo ni una sola persona. Pero, a ver, es asesinar la teología de Pablo cuando tratamos de meter allí la idea de que hay algo, hay un vestigio a pesar de todo, de ese hombre caído que sí de repente decide buscar a Dios. Bueno, otra vez, repito, puede ser que usted crea eso, pero eso no es lo que creía el apóstol San Pablo. Y lo vemos, esta idea de Pablo la vemos consecuentemente a través de toda su teología en las cartas que este señor escribió por inspiración divina. Tremendo esto. Haciendo, la palabra poieo, que significa en ese caso, está hablando de que somos autores de esas decisiones, esas cosas que nosotros hacemos. Noten que dice que vivíamos en los deseos, haciendo los deseos de la carne, es decir, totalmente contrario a los deseos de Dios, haciendo la voluntad de la carne, es decir, contrario a la voluntad de Dios. Esta voluntad del hombre se opone totalmente a la voluntad de Dios, que ya mencionó este hombre en el capítulo 1, verso 11, en la segunda parte, cuando dice allí, habiéndonos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando de los planes y la voluntad de lo que Dios quiso que suceda. El hombre va en contra de eso, no quiere saber absolutamente nada. Repito, no hay ninguna persona que dice, no, hoy voy a cambiar de opinión, hoy voy a agarrar y voy a buscar a Dios. No, señor. No es lo que Pablo nos está diciendo. Nosotros hacemos la voluntad contraria, le damos la espalda por naturaleza a Dios. Y luego dice, haciendo la voluntad de los pensamientos, es decir, contraria a los pensamientos de Dios. ¿Se acuerdan del otro día que visitábamos a Isaías, capítulo 55, y decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos? ¿Que se equivocó Dios? De repente hay alguien que se levanta y dice, no, pero yo empecé a pensar como piensa Dios. No. Si usted piensa así está equivocado, porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vamos en direcciones contrarias. ¿Y se acuerdan la ilustración? Así como el cielo y la tierra, la distancia que los separa, así son mis pensamientos y vuestros caminos. Estamos completamente distanciados y diferenciados. Así que Pablo descarta todo tipo de inclinación natural del hombre hacia las cosas de Dios. Es un imposible para la naturaleza humana, por sí sola, buscar a Dios. Allí está, o cobra sentido, la figura de la muerte que menciona este hombre en el verso 1 y en el versículo 5 del capítulo 2 de esta carta. El hombre no puede decidir por sí mismo venir a los pies del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 5, el apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio Dios vida a nosotros. Nosotros no nos otorgamos vida, no nos inyectamos la vida. Dios tuvo que intervenir en una forma soberana y otorgarle la vida a criaturas que están muertas por naturaleza. Dice este hombre, nos dio vida
por su gracia. Dios nos otorgó la vida y manifestó la gracia a través de ese acto extraordinario de darle vida a una criatura que espiritualmente está muerta y sin operante. Dígame, ¿no es esa suficiente razón para, como dice en el capítulo 1, verso 6, alabar la gloria de su gracia? De entender la magnitud de esa gracia, la dimensión de esa gracia y decirle a Dios, Señor, te bendigo, te elogio particularmente, elogiamos un montón de cosas, pero pensar en lo que soy y por qué llegué a serlo. Estaba muerto y Dios decidió, por su gracia, otorgarme la vida que no tenía. ¿Cómo no vamos a elogiar la gloria, el resplandor de esa gracia? Segundo, nos manifestó su gracia dándonos salvación. Dice el versículo 8, por gracia sois salvos. Dice ese versículo. La pregunta es, bueno, macanudo, pero ¿y de qué somos salvos? ¿De qué cosa nos salvó Dios? Bueno, del juicio justo de Dios por causa de nuestra naturaleza delictiva y pecaminosa en la que se conduce el hombre natural. A ver, el delito merece castigo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado, viejo, dejémonos de cosas, es serio esto, la paga del pecado es muerte. Esta idea de que, bueno, uno peca, pero no exageremos la nota, no va a pasar nada. No, a ver, pero la Escritura es tajante en este asunto. Dice, la paga del pecado se va a pagar hasta el último céntimo. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado en última instancia? El infierno. Que estoy prepárense porque voy a hablar del infierno. Cuando terminemos esta serie voy a hablar del infierno. Y lo que quiero es crear pánico, estupor, que la gente salga corriendo. Pero no corriendo de espanto a meterse en una cueva, sino corriendo y tirarse de cabeza a los pies de la cruz. Porque hoy le perdimos el miedo al diablo y al infierno. Y ojalá que esto cause estupor. En definitiva, la salvación nos salva del infierno. A veces tratamos de decir, bueno, metemos la doctrina, que es importante, nos salva de los pecados, pero no le damos, tratamos de suavizar la consecuencia final. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el tema del pecado y que Dios me va a condenar y que voy a sufrir y qué sé yo? Es el infierno. Hay una de dos conclusiones, cielo o infierno. Nos vamos de cabeza al infierno si no arreglamos el asunto del pecado. Esto es serio, muy serio, gravísimo. Ahora, quiero que me preste atención en esto que voy a decir, porque este versículo, así como el versículo 4, el verso 5, cuando se habla de elección y predestinación, este capítulo 2, verso 8, ha generado una enorme polémica. Cuando dice allí, miren en sus Biblias, por medio de la fe, y esto no de vosotros, se interpreta muchas veces que la segunda frase, es decir, no de vosotros, se refiere a la fe, no, mejor dicho, no se refiere a la fe como un don de Dios, sino como un ejercicio del hombre. ¿Han escuchado esa teoría? Es muy popular dentro del campo evangélico. Los del mundo no entienden ni medio de esto, pero esto ya compete a la iglesia. Personas que dicen, bueno, macanudo, a ver, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Y dicen, pero bueno, este no de vosotros no se refiere a la fe, porque la fe es el ejercicio, la actividad del hombre, la gracia es la actividad de Dios. Y se hacen una serie de subterfugios argumentales, pero ahora salió una escuela de apologistas que echaron mano de la gramática griega. De repente aparecieron expertos en lenguas griegas. Y aplaudo que aparezcan personas con interés en la lengua original, porque justamente por no estudiar cómo se expresaban originalmente los pensadores, es que nosotros agarramos las traducciones y entonces hacemos unos líos bárbaros con la intención de Dios al revelar su palabra. Y yo siempre ya les he dicho muchas veces,
Ojo, porque estamos leyendo la palabra traducida de Dios, no los originales. Así que es importante ir a la fuente en que se inspiraron las Escrituras. Pero ahora tenemos un equipo de gente, vuelvo a repetir, apologistas, no me interesan los nombres, sino lo que dicen, que echan mano del griego, no sé qué expertos buscan, francamente, porque deja mucho que desear los expertos a los cuales apelan, pero que bueno, basándose en el griego entonces quieren probar que realmente cuando el apóstol Pablo dice, y no de vosotros, no se refiere a la fe, sino que se refiere a la salvación. Repito, eso lo van a encontrar muy a menudo como argumento. ¿En qué se basan para llegar a esa conclusión? Bueno, cuando dice allí esto, y acá escúcheme bien, esto, se trata de un pronombre demostrativo. Para los que no se acuerdan de gramática cuando iban a la primaria y que eso, bueno, es un pronombre que demuestra algo, apunta hacia algo, pronombre demostrativo. Se lo pongo así claramente para que entienda. El asunto es que en griego ese pronombre es neutro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces las palabras tienen género. Tienen un género masculino, femenino, y hay otras que es neutro. Es decir, neutro quiere decir que no tiene género. Cuando hablamos de el micrófono, bueno, el micrófono tiene género masculino en la manera de expresarnos. La taza, bueno, la taza tiene género femenino. Usamos esa manera de comunicarnos. Bueno, en griego tenían el género masculino, género femenino y género neutro. Este pronombre demostrativo, esto, tiene género neutro. ¿Vamos bien ahí? Présteme atención porque va a entender dónde está el lío. Bueno, resulta que hay una regla gramatical en el supuesto griego que no estoy de acuerdo, pero algunos aplican esa regla gramatical diciendo que el antecedente, es decir, cuando se dice esto, ¿de qué está hablando? La pregunta es, ¿esto qué? Entonces, a lo que apunta el esto, lo que responde al esto qué, a eso se le llama antecedente, porque está antes de. Así que cuando dice esto, la pregunta es, ¿a qué se refiere? El antecedente es fe. Pero resulta que la palabra fe, según la regla gramatical, tiene que coincidir en género con el pronombre demostrativo. Como fe no coincide con el pronombre demostrativo neutro, sino que es de género femenino, por lo tanto llegan a la conclusión que la palabra esto no se refiere a la fe. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Así que llegan a la conclusión que la fe no es de Dios, no es un don de Dios, sino que tiene que ser del hombre. Se concluye eso. Pablo no lo dice. Y no lo aceptan eso porque, repito, fe y esto no tienen el mismo género. Uno es neutro, el pronombre demostrativo, y la palabra fe, bueno, es femenina. Macanudo, la pregunta es, ¿y entonces a qué se refiere esto? Y llegan a la conclusión que se refiere a la palabra salvos. Macanudo, ese es el otro antecedente que podría responder a la pregunta ¿esto qué? Pero el problema ahora es que la palabra salvo, sotería, soterión, soteros, bueno, la palabra salvo, como aparece ahí, no coincide en género tampoco con esto. Entonces estos señores que tiran la regla gramatical a rajatabla se encuentran con un problema que no lo discuten porque he estado buscando a ver cómo salen del lío en el que se metieron. Y nadie dice absolutamente, no he encontrado a ninguno de los apologistas que me digan cómo resuelven el problema que acaban de meterse. Porque están diciendo, como esto no coincide en género con la palabra fe, tampoco coincide con la palabra salvos. Entonces, cuando dice esto, tampoco nos tiene que ver ni la fe, ni tampoco la salvación. Entonces, ¿cuál es el don de Dios? Bueno, algunos descarados, porque son descarados ya, dicen, no, es la palabra gracia, caris. Tiene que ser caris. Bueno, pero el problema es que caris tampoco es de género neutro. La palabra caris es femenina.
Entonces, si aplicamos la regla gramatical, que los antecedentes tienen que coincidir a rajatabla con el género, en este caso el género neutro de la palabra esto, y ninguna de las tres palabras claves del verso 8 coinciden con ese gese demostrativo, ¿de qué está hablando Pablo entonces? Cuando este hombre dice, y esto no de vosotros, si ninguna de las tres palabras coincide con el género neutro, entonces, ¿a qué se refiere el apóstol San Pablo? Quiere decir que todo lo que dice en el versículo 8, cuando dice esto no de vosotros, ninguna de las frases del verso 8 tienen que ver con el esto. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo entonces? Y nadie responde a eso. No hay uno solo de los apologistas que plantee una tesis diciendo cómo salimos de este embrollo. Desgraciadamente, hay muchas personas que se consideran expertos hoy en griego y no saben nada. Y tal vez algunos se fueron un par de años a estudiar, que me parece magnífico, pero tendrían que seguir estudiando, porque hay avances en el estudio de la lengua. Y no solamente eso, pero tenemos que ir a averiguar de dónde sacamos la fuente de información. Porque el hecho de que encontremos alguna persona que manipula el idioma original y que se acomoda a mi escuela teológica, me cae bien el asunto, y entonces agarro a ese individuo sin estudiar cuáles son sus credenciales, y lo usamos como autoridad para presentar un disparate como este que acabo de indicar, eso es ser deshonestos con las Escrituras, deshonestos con el apóstol Pablo. Yo he escuchado a personas decir que la fe es un don de Dios, eso es la interpretación calvinista del versículo 8. Pero me pueden... Y escuché a algunos apologistas diciendo, esta es la interpretación arminiana. Bueno, lo que yo le estoy explicando es la interpretación paulista. Olvídese de Calvino, de Arminio, dejémonos de pavadas con este debate entre Calvino y Arminio. Terminémosla, mi querido. Estamos acá hablando, ya les dije, estos señores aparecieron 1500, 1600 años después. No existían cuando Pablo escribía esto, dejémonos de tonterías. Hay gente que tiene la cabeza, es una baldosa. Es una baldosa. No saben de lo que hablan. Pablo la realidad acá, en cuanto al idioma se refiere, es que cuando hace referencia no a una palabra específica, sino que están hablando de un concepto general. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá? Se utiliza el pronombre demostrativo neutro. Pablo está hablando de esta idea general del verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la idea general de todo lo que está englobando en el verso 8, esto no es de vosotros, es don de Dios. Y esto que estoy diciendo está avalado por el griego clásico, donde hay hombres que utilizaron el pronombre neutro para referirse a una idea global, no a palabras específicas. Lo vemos en otros cuadros de las Escrituras y lo vemos en el período bíblico, en literatura fuera de la palabra de Dios. Así que hay material suficiente para darse cuenta que sí hay casos en que se utiliza el neutro que está refiriéndose a antecedentes de distinto género. Así que ese argumento pobrísimo que se utiliza hoy para tirar abajo una idea por querer defender una escuela teológica es un disparate, es una deshonestidad con las Escrituras. Vuelvo a repetir, el otro día lo indiqué, muchos se quieren hacer maestros y no saben de lo que hablan. Primero hay que ir a la escuela para aprender a enseñar, pero son unos desvergonzados. Y en lugar de explicar a Pablo, reinterpretan a Pablo y reinterpretan toda su teología. Ahora, en realidad la gracia no iría incluida en la frase, y esto no de vosotros. Acá me pongo en acuerdo con el doctor MacArthur. MacArthur hace una observación que me gustó, me llamó la atención. Porque acá en este caso, otra vez, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no se estaría refiriendo a la gracia como esto, sino a el hecho de ser salvos y el ejercicio de la fe.
¿Por qué no? ¿Por qué coincido con MacArthur en esto? Porque él está diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si Pablo estuviese diciendo gracia como parte de esto y luego repite, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, se estaría repitiendo. Gracia significa don de Dios. Entonces, cuando dice esto, no se está refiriendo a la gracia, sino que se está refiriendo al hecho de haber sido salvos y al hecho de ejercitar la fe. En el verso 9 dice lo mismo, no por obras para que ninguno se gloríe. Así que estoy de acuerdo con MacArthur en su interpretación, o su explicación. Bueno, interpretación del versículo, ¿no es cierto? Tiene razón, no puede ser gracia. Porque si Pablo está hablando de gracia, obviamente no puede ser cuando dice allí, no de vosotros. Es lógico, si habla de gracia, no es de vosotros. De lo contrario, si el hombre interviene de alguna manera, ya no es gracia, que es lo que discute Pablo en la carta a los Romanos. Si es por gracia, no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. No podemos mezclar las dos cosas. Así que este hombre, aunque muchos lo critican, tiene razón, le doy el aplauso porque está acertado en lo que está diciendo. Hoy lo detestan a este hombre, pobre, yo no sé. Hoy estaban hablando de los cristianos que son perseguidos, incluso por el mismo pueblo de Dios. Bueno, ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de alguien que, porque, en fin, no quieren ponerse de acuerdo con lo que el Señor explica debido a cuestiones teológicas, entonces lo que hacen es apedrearlo al pobre hombre. Me parece una cosa muy injusta. Por otro lado, asumir que la fe es la respuesta del hombre para salvación, no solamente está contradicho por la gramática, pero está contradicho por todo el contexto. A ver, ¿cómo leímos los versos anteriores? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo describe Pablo al hombre este del que está hablando? Mire, verso 1 dice que está muerto. Versículo 2, desobediente. Versículo 3, hijos de ira. Pero en ningún momento Pablo insinúa en esas declaraciones que el ejercicio de la fe es posible para ese tipo de hombre y que por sí mismo pueda hacer un cambio de esta condición natural. Jamás en la Biblia se dice que un muerto puede ejercitar fe o que está muerto en fe, sino que está muerto en delitos y pecados. ¿Dónde encuentra usted un pasaje que diga que las personas están muertos en fe o en un poquito de fe? La Biblia dice están muertos y en delitos y pecados. Por lo tanto, no hay manera de hacer ejercicio de la fe. Además, se tiene que tener presente algo que muchas veces se pasa por alto acá. Pablo dice en el verso 8, sois salvos por medio de la fe. Pero se dio cuenta que en el capítulo 1, versículo 5, cuando habla allí, por ejemplo, de la predestinación y a ser adoptados, dice que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el capítulo 2, verso 8, dice por medio de la fe, y en el capítulo 1, verso 5, que antecede al capítulo 2, dice por medio de Jesucristo. Y ojo, no podemos leer capítulo 1 después del capítulo 2. Tenemos que hacerlo al revés. Y Pablo dice, planteando toda la base teológica en el capítulo 1, que es por medio de Jesucristo que obtenemos los beneficios, y luego en el capítulo 2, basado en ese principio, dice ahora, por gracia sois salvos por medio de la fe. El asunto de la fe está apuntando a Jesucristo, no al ejercicio de la persona que lo salva, sino la obra que hizo Jesucristo, o mejor dicho, Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús donde está todo el meollo del asunto, no por medio de la fe. Otro problema es que no entendemos qué quiere decir Pablo cuando habla de fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe nosotros? Bueno, la fe es lo que nosotros hacemos cuando, le preguntamos a una persona, ¿quieres ser salvo? Sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que tener fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe? ¿Qué entendemos por fe? No tenemos la menor idea de lo que es fe. Nosotros interpretamos la fe como acción o actividad. No, Señor, la Biblia no habla de fe como acción o actividad. Quizás luego, después de que somos cristianos, la fe activa del creyente hace obras, pero estamos hablando del que no es cristiano. La fe es una actitud, no una obra. No es una actividad. Estamos confundiendo las cosas.
Repito, no se trata de la acción, se trata de una actitud. La fe es la certidumbre. A ver, Hebreos capítulo 11 nos da una definición de fe que es magistral. Dice que es certidumbre, es convicción, es confianza, es absoluta seguridad. ¿De qué? ¿En qué? De lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, capítulo 1. Así que entonces, cuando nosotros hablamos de fe, es la actitud de la persona de confiar, de la certitud, la confianza, la seguridad de que esta persona ha sido rescatada por la gracia de Dios, no porque yo hago algo para que Dios efectúe la obra en nosotros. Estamos definiendo mal las cosas. La actitud del hombre en el verso 8 contrasta justamente contra la actitud del hombre muerto en los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Yo sé que son cosas difíciles, pero están en la Biblia. Si a usted no le gusta, es problema suyo, pero no podemos contradecir al apóstol San Pablo. Déjese de Calvino, de Arminio y qué sé yo. Miremos lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo quiero agregar algo, esto es personal lo que voy a decir, es para estudiarse. Pero analizando desde el punto de vista de la gramática, lo que dice el apóstol Pablo, volviendo al pronombre personal, neutro, esto, creo que va un poquito más atrás del verso 8. Repito, esta es mi opinión personal, después hay que debatirlo, pero creo que va más allá. Usualmente nos concentramos en esto refiriéndose a la salvación y la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero me llama la atención que Pablo utiliza 2 veces la frase, por gracia sois salvos. Aparece en el verso 5 y luego en el verso 8. El verso 8 hace una ampliación de lo que insertó en el versículo 5. Entonces, esto, a mi juicio, me da la impresión que no se refiere solamente a lo que dice dentro del verso 8, sino de lo que viene diciendo desde el verso 5. Y el conector que me lleva a pensar en esto, vuelvo a repetir, es esa frase, por gracia sois salvos. La dice en el verso 5 y luego amplía el concepto, lo vuelve a tomar en el versículo 8. Parece que el verso 8 es un poco explicativo y expansivo a lo que dice en el versículo 5 acerca de haber recibido la vida por gracia. Entonces, esto me da la impresión que se refiere a, primero, verso 5, el habernos dado vida. Recibimos la vida por gracia. Todo esto es lo que es la obra de Dios por gracia. Verso 6, la resurrección es por gracia. Yo no me resucito solo. Verso 8, la salvación y luego en la segunda parte, la fe. Todo esto, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es mi opinión personal, humilde, acerca de por qué pienso que esto va más allá del verso 8. Otra vez, tomando en cuenta que la gramática utiliza en otras literaturas el esto como englobando una idea, pienso que Pablo acá está englobando toda esa idea que arranca desde el versículo 5. Dios hizo esta obra, pero hermano, extraordinaria. Yo me pongo a pensar en esto y me quedo pasmado. De darnos la vida y la salvación. Según dice el capítulo 1, verso 6, o para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios hizo esto para que alabemos su gracia, la gloria de su gracia. Y una cosa más, Dios manifestó la gracia para honrarnos con el privilegio de servirle. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 3. Dice versos 7 y 8, o verso 6 en la segunda parte, dice, somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual
el Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo estaba asombrado que siendo una persona de poco calibre, se vio a sí mismo como un pecador, el más vil de todos, llegó a perseguir a la iglesia inclusive, y que Dios le haya otorgado la gracia, no porque Pablo era el teólogo más importante de la época, no, es la gracia de Dios. Sí, sabía un montón, tenía un cráneo tremendo, pero no fue por eso que lo escogió Dios, es por la pura gracia que honró a este hombre a ser un predicador del Evangelio a los perdidos. Y Pablo reconoció eso. Le dio la gloria a Dios, no a los títulos colgados en la pared, no el hecho de ser un gran estudiante de la Biblia. No, Señor, era la gracia de Dios que le dio el privilegio de poder servirlo. Por eso se presentan las cartas cuando empieza a escribir: soy un doulos, un esclavo de Cristo Jesús, de servir a Dios. Dios me escogió para ser un siervo suyo. Y luego en el capítulo 4, verso 7, dice Pablo: pero a cada uno de nosotros, ya no Pablo, pero nosotros, dice, cada uno de nosotros fue dada, escucha, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Pablo después léalo en casa, va a hablar ahí de una serie de capacidades para equipar a la iglesia, pero al final entonces usa la magistral figura del cuerpo humano. Qué hombre sabio era este, para buscar los ejemplos que se entiendan. En el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad de cada miembro. Esa actividad de cada miembro es, según dice en el capítulo 4, verso 7, es por la gracia de Dios. My goodness, qué privilegio que tenemos nosotros. Que por la gracia de Dios se nos otorgó vida. Por la gracia de Dios se te otorgó la salvación. Y por su gracia ahora te honra, dándote la oportunidad que le sirvas, que trabajes para su gloria. El privilegio, mi querido hermano, de servir a ese Dios, anunciando el Evangelio, como Pablo lo hizo, y poniendo nuestras vidas, nuestros dones espirituales al servicio de la causa, al servicio de nuestros hermanos y en última instancia al servicio de nuestro bendito Señor y Salvador. Todo eso por la pura gracia de un Dios lleno, rico en bondad, no porque tú y yo merecemos hacer las cosas que hacemos o porque nos encontró Dios la capacidad superior a los otros para hacer las cosas. No, Señor, fue por la pura gracia, el puro afecto de su voluntad. En definitiva, para terminar, Pablo nos dice a nosotros hoy por revelación divina que toda la obra de Dios, todo el plan de Dios, como dice en el capítulo 1, verso 11, que fue lo que dio inicio a todo esto que estuvimos hablando estas semanas, todo eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria, el resplandor de esa gracia de Dios. El haber sido bendecidos, verso 3. El haber sido escogidos, versículo 4. El haber sido predestinados, verso 5. El haber sido salvos, capítulo 2, verso 8. Todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia. No es para que se te alabe a ti o a mí, sino al bendito Dios, que es la fuente de todos esos beneficios. Antes de conocer a Cristo, como hijos de ira, todos nosotros, sin excepción, vivíamos siguiendo, viviendo y haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, anduvimos como necios. Ahora, conociendo a Cristo,
como hijos adoptados, como hijos redimidos, como hijos perdonados, como hijos salvos, somos instados por Pablo a andar no como necios, sino como sabios, y andando de una manera tal que alabe la gloria de la gracia de ese Dios que hizo posible que nosotros lleguemos a ser lo que somos hoy por el amor de nuestro Dios. Que nuestra vida, hermano querido, sea entonces una vida de continua alabanza a esa gloria de la gracia de Dios. Que tu conducta sea el reflejo de esa gracia de Dios manifestada en tu vida. Dios, prescindiendo de lo que el hombre puede o no puede hacer, directamente lo que hizo es abrir sus brazos y llevar a cabo toda la obra que nos hizo una vez personas que fueron llevadas a los pies de la cruz para aceptar esa bendita salvación. Y hoy tenemos esa obligación moral. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora miremos bien, con diligencia, cómo andemos debido a esos beneficios. Las bases de nuestro andar cristiano. Vivamos, por favor, hermano querido, todos los días de palabra, de hechos, de pensamientos, alabando la gloria de la gracia de Dios que hizo posible lo que disfrutamos hoy y disfrutaremos en la eternidad por causa de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por esa gloria de tu gracia. Por gracia, Señor, somos salvos. Por gracia tenemos el perdón de los pecados. Por gracia nos has levantado de los muertos. Hemos sido resucitados en Cristo. Por gracia, Señor, se nos prometen un futuro glorioso en tu presencia. Por gracia, Señor, hoy caminamos en este peregrinar diario hasta aquel día glorioso. Y por gracia tenemos el privilegio de servirte, Señor, de poder marchar en los derroteros de la causa, hablando del Salvador y sirviéndote en la iglesia, Señor. Gracias por tu bondad, las riquezas de tu gracia, Señor. A ti te alabamos y te damos la gloria, y hoy especialmente la gloria de tu gracia que se manifestó en Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra, y en cuyo nombre hacemos y elevamos esta oración. Amén y amén.